Hola a todos, hoy les traigo un nuevo creepypastas. Empecemos, no olviden ver los comentarios y unirse a mi grupo de Discord y seguirme en Facebook. Más historias. Allá en el corazón de un pequeño pueblo olvidado por el tiempo, se alza una mansión antigua y en ruinas, conocida por los lugareños como la Casa de los Susurros. Nadie se atreve a acercarse después de que el sol se oculta, pues se dice que la casa está embrujada por una fuerza malévola que devora las almas de aquellos que se atreven a cruzar sus umbrales. Lily, una joven curiosa y valiente, decidió investigar la mansión después de que su mejor amiga desapareciera misteriosamente una semana antes. La última pista dejada por su amiga era un mensaje escrito con urgencia en la pared de la casa: no entres si valoras tu vida. Sin embargo, la curiosidad de Lily la llevó a cruzar la puerta crujiente de la mansión, que se abrió con un lamento que parecía un grito de dolor. El aire dentro estaba pesado, impregnado de un aroma rancio que parecía emanar de los muros mismos. Cada paso que daba resonaba con un eco inquietante, como si la casa estuviera viva, respirando junto a ella. A medida que avanzaba por los pasillos oscuros, los susurros comenzaron. Eran apenas audibles al principio, como un murmullo distante, pero pronto se hicieron más claros, y llenos de desesperación y miedo. Las voces hablaban de traición, de muertes no vengadas, y de una entidad oscura que se alimenta del terror. Al llegar al final de un corredor, Lily encontró una habitación con una vieja mecedora que se movía lentamente, aunque no había viento. Sobre una mesa polvorienta, encontró un diario desgastado. Sus manos temblaban al abrirlo. Las páginas estaban llenas de relatos espeluznantes, cada uno describiendo eventos que habían sucedido en la casa, todos ellos asociados con desapariciones y muertes horribles. De repente, una sombra se deslizó detrás de ella, y los susurros se convirtieron en gritos agónicos. Lily se dio la vuelta, pero no había nada allí. El miedo se apoderó de ella mientras la temperatura en la habitación descendía bruscamente. La sensación de ser observada era abrumadora, y los gritos en su mente se intensificaban. Con el corazón latiendo desbocado, Lily corrió hacia la salida, pero la puerta por la que había entrado estaba cerrada con fuerza. Desesperada, comenzó a golpearla, pero no había respuesta. Los susurros se convirtieron en risas crueles, y Lily comprendió, horrorizada, que la casa no la dejaría ir tan fácilmente. En su desesperación por encontrar una salida, Lily recorrió los pasillos oscuros de la mansión, hasta que tropezó con una puerta oculta detrás de una cortina polvorienta. Con esfuerzo, logró abrirla y se encontró en una sala que parecía un antiguo salón de juegos. El lugar estaba inundado de juguetes rotos y polvorientos, y un gran mural en la pared opuesta capturó su atención. Era un muro de los olvidados, cubierto de fotografías amarillentas y recortes de periódico. Los rostros eran de personas que habían desaparecido a lo largo de los años, sus nombres escritos debajo en tinta desvanecida. Sin embargo, en el centro del muro, había una sección dedicada a una niña pequeña, con una serie de dibujos infantiles y mensajes de desesperación. Lily sintió un escalofrío recorrer su espalda al ver una foto en particular. Una niña de cabello largo y desordenado con una expresión de terror absoluto. El nombre debajo decía Emily. Junto a la foto, había un dibujo con garabatos infantiles de una figura sombría que se arrastraba hacia una casa. Bajo el dibujo, había una nota escrita con letras temblorosas: no puedo salir. Ella me atrapa aquí. Mientras Lily examinaba el muro, una voz suave y temblorosa comenzó a susurrar desde un rincón oscuro del salón: ayúdame, por favor. Lily se giró, pero no vio a nadie. El susurro parecía provenir de una esquina oscura donde el aire estaba helado. Decidió acercarse, y en el rincón encontró una pequeña muñeca de trapo, con un ojo roto y una sonrisa siniestra cosida en su rostro. De repente, un llanto infantil y desgarrador llenó la sala. Lily dio un brinco al escuchar el sonido y se volvió hacia el mural. Las fotos comenzaron a moverse como si estuvieran vivas, y los rostros de las personas desaparecidas parecían distorsionarse en expresiones de horror. El llanto se volvió cada vez más fuerte y desesperado. La voz de la niña susurró más fuerte, ahora claramente rogando: por favor, encuentra a mi mamá. Ella tiene que saber que estoy aquí. Lily sintió como el aire se volvía más frío y notó que una sombra se movía en el suelo, arrastrándose lentamente hacia ella.
La figura sombría que había visto en los dibujos comenzó a tomar forma, una entidad oscura y difusa que parecía absorber la luz a su alrededor. Lily, aterrorizada, comprendió que la entidad no solo estaba atrapada en la casa, sino que estaba desesperada porque alguien descubriera su historia y liberara a su espíritu. Sin embargo, la niña, ahora una presencia etérea y dolorosa, parecía estar atrapada en un ciclo interminable de sufrimiento, y la entidad oscura estaba empeñada en que Lily compartiera ese sufrimiento. De pronto, la muñeca en el suelo comenzó a moverse por sí sola, acercándose lentamente a Lily, y los susurros se convirtieron en gritos desgarradores. Lily entendió que para liberar a Emily y a todas las almas atrapadas, tendría que enfrentar la entidad que las mantenía prisioneras y desentrañar el oscuro secreto detrás de la casa de los susurros. Lily se adentró en el salón, ahora envuelta en un manto de terror palpable, mientras el llanto infantil se mezclaba con los gritos desesperados de las almas atrapadas. La muñeca de trapo, con su ojo roto y su sonrisa grotesca, parecía moverse por sí sola, guiándola hacia una puerta oculta en el fondo de la sala. Sin pensarlo, Lily abrió la puerta, y un chillido gutural resonó en sus oídos. Detrás de la puerta, encontró una escalera de piedra que descendía hacia las profundidades de la mansión. Cada peldaño crujía bajo su peso, y la oscuridad parecía engullirla a medida que avanzaba. A medida que descendía, el aire se volvía más frío y el hedor de moho y putrefacción se hacía cada vez más intenso. Al llegar al final de la escalera, Lily se encontró en una caverna subterránea iluminada solo por la luz de su linterna. Las paredes estaban cubiertas de antiguos símbolos enigmáticos y manchas de un líquido negro y espeso que parecían pulsar como si estuvieran vivos. En el centro de la caverna había una especie de altar antiguo, cubierto de restos humanos, huesos rotos, telas desgarradas y fragmentos de juguetes. El lamento más desgarrador que Lily había escuchado hasta ahora se alzó de repente, como si viniera de lo más profundo del suelo. En una esquina de la caverna, un oscuro vórtice de sombras comenzó a girar, abriendo una especie de portal hacia una dimensión infernal. La entidad oscura que había visto antes comenzó a emerger de las profundidades del portal, tomando una forma más definida y aterradora. Sus ojos eran dos agujeros vacíos y sus garras largas y afiladas. El altar estaba cubierto de un líquido negro que parecía estar hirviendo y en sus extremos había una serie de fotografías y nombres, entre ellos, el de Emily. Lily se dio cuenta de que este era el lugar donde las almas atrapadas eran sacrificadas para alimentar a la entidad. La figura oscura se movía con una rapidez sobrenatural, arrastrándose hacia Lily con un gruñido gutural que resonaba en sus huesos. De repente, el portal en el altar comenzó a abrirse más, revelando una visión aterradora. El lugar donde la niña Emily había pasado sus últimos momentos antes de desaparecer, un cuarto de juegos, igual al que Lily había visto antes, pero con una atmósfera mucho más perturbadora. En el centro del cuarto, Emily, ahora una figura espectral, estaba atrapada en una especie de prisión etérea, rodeada de las mismas sombras que ahora se extendían hacia Lily. Lily sintió un dolor indescriptible en el pecho mientras las voces de los niños y adultos desaparecidos llenaban sus oídos. «No te vayas», suplicaba la voz de Emily. «No me dejes aquí con ella». La entidad oscura avanzaba implacable hacia Lily, su presencia llenando el aire con un frío penetrante y un terror palpable. En un acto de desesperación, Lily tomó una de las fotografías del altar, la de Emily, y la sostuvo frente al vórtice. Las sombras comenzaron a retorcerse violentamente, como si el acto de exponer la imagen estuviera debilitando su poder. Emily se manifestó más claramente, su rostro de dolor transformándose en una expresión de esperanza y angustia. Lily sabía que tenía que hacer algo más para romper el ciclo de terror. Debía enfrentarse a la entidad y deshacer el hechizo oscuro que mantenía atrapadas a las almas en esa horrenda caverna. Mientras las sombras se abalanzaban sobre ella, Lily se preparó para el enfrentamiento final con la entidad. El destino de Emily y las demás almas dependía de su valentía. El aire en la caverna se tornó en un manto denso de terror palpable. Lily, con el corazón latiendo frenéticamente, sostenía la foto de Emily frente al vórtice, tratando de mantener la esperanza de que eso debilitara a la entidad. Sin embargo, la sombra oscura seguía avanzando, su forma distorsionada parpadeando en la penumbra con una intensidad aterradora. De pronto, la caverna comenzó a temblar.
Las paredes se sacudieron y un crujido estruendoso resonó a través de la estructura, como si la misma mansión estuviera reaccionando al enfrentamiento. Las sombras en el suelo se alzaron y tomaron forma, las caras distorsionadas de almas perdidas emergieron de la oscuridad, sus ojos vacíos mirando a Lily con una mezcla de desesperación y odio. Una figura familiar apareció entre las sombras. La silueta de Emily, con su rostro pálido y sus ojos llenos de lágrimas, pero atrapada en una malla de energía negra que la mantenía inmovilizada. «Ayúdame, por favor», suplicaba Emily, su voz un eco doloroso en el vasto vacío. Lily se dio cuenta de que el vórtice y la entidad no eran el único peligro. Las sombras estaban intentando arrastrarla hacia la oscuridad eterna, y cada vez que trataba de moverse, sentía como si manos invisibles la sujetaran con una fuerza helada. Sus gritos de terror se mezclaban con el llanto de las almas atrapadas y el gruñido profundo de la entidad. La entidad oscura, al darse cuenta de que el poder de la foto de Emily estaba debilitando su control, se abalanzó hacia Lily con una velocidad demencial. Sus garras afiladas y su boca llena de dientes afilados se acercaron, y un frío glacial invadió la caverna, haciendo que el aliento de Lily se convirtiera en vapor. Su sombra se extendió como una mancha negra, intentando envolverla en un abrazo mortal. En un acto de desesperación, Lily se lanzó hacia el altar, donde el líquido negro burbujeaba y las fotos estaban esparcidas. Tomó una vela antigua y la encendió, la llama titilante arrojando una luz tenue sobre la caverna. De inmediato, el líquido negro comenzó a hervir violentamente, como si el fuego estuviera causando dolor a la entidad. Las sombras se retorcieron y el vórtice comenzó a cerrarse lentamente. Pero el dolor de Emily aún persistía, y Lily comprendió que para liberar a la niña y a las almas atrapadas, debía confrontar la fuente misma del mal. Desesperada, se dirigió hacia la prisión etérea donde Emily estaba atrapada. El aire estaba cargado de una energía tan densa que parecía cortar la respiración. Las sombras intentaron atraparla, pero Lily se las arregló para avanzar, impulsada por una fuerza interior que no podía entender. Finalmente, Lily llegó a Emily. La niña espectral, con los ojos llenos de lágrimas y el rostro angustiado, miró a Lily con una mezcla de esperanza y tristeza. Lily extendió la mano hacia Emily, y la figura de la niña comenzó a desvanecerse lentamente mientras el vórtice giraba con una intensidad peligrosa. En ese instante, Lily sintió un dolor punzante en el pecho, como si una fuerza invisible estuviera intentando arrancarle el corazón. La entidad oscura, furiosa, lanzó un ataque final. Lily, con la determinación de salvar a Emily y a las demás almas, usó la última fuerza que le quedaba para enfrentar la sombra, desafiándola con la luz de la vela y las oraciones de liberación que había aprendido del diario. Las sombras comenzaron a desintegrarse con un grito estremecedor, y el vórtice, al verse desprovisto de su fuente de poder, se cerró de golpe. La caverna tembló violentamente, y un grito final resonó en la oscuridad antes de que todo quedara en silencio. Lily cayó al suelo, exhausta y herida, mientras la caverna comenzaba a colapsar. Emily, en un último acto de gratitud, le dio una sonrisa triste antes de desaparecer completamente. La luz de la vela se apagó, dejando a Lily en la oscuridad mientras las sombras se disipaban, llevándose consigo los lamentos y el sufrimiento. Lily despertó en medio de la oscuridad total, el suelo de la caverna derrumbado a su alrededor. A su lado, el altar estaba reducido a escombros, y la mansión parecía estar temblando como si estuviera al borde del colapso. La sensación de vacío y desesperación aún la envolvía mientras trataba de levantarse con un dolor agudo en su cuerpo. Las sombras que una vez llenaron la caverna se habían desvanecido, pero el eco de sus lamentos persistía en su mente. A medida que se levantaba, Lily notó una sensación extraña en su piel. Miró hacia abajo y vio una marca de forma irregular en su brazo derecho, una serie de símbolos oscuros que parecían estar grabados en su piel. La marca emitía un leve resplandor rojo que palpitaba en sincronía con el latido de su corazón, como si estuviera viva. Su mente intentaba procesar el significado de la marca, pero un miedo visceral le impedía pensar con claridad. Con dificultad, Lily comenzó a caminar hacia la salida, atravesando los restos de la caverna colapsada. Sin embargo, a cada paso que daba, sentía una creciente sensación de angustia y un susurro incesante que parecía venir de dentro de su propia mente.
Los susurros eran fragmentos de voces conocidas, mezcladas con el dolor y el miedo de las almas atrapadas. De repente, un grito desgarrador llenó el aire. Era la voz de su amiga desaparecida, Laura. El grito estaba lleno de desesperación, como si estuviera atrapada en un tormento interminable. Lily siguió el sonido, guiada por una mezcla de esperanza y terror, hasta llegar a una habitación en el corazón de la mansión, una que nunca había visto antes. La habitación estaba decorada con espejos rotos y muebles antiguos cubiertos de polvo. En el centro había un gran espejo de cuerpo entero con un marco dorado, que parecía ser el foco de la atmósfera opresiva. Lily se acercó al espejo, y lo que vio la hizo gritar de horror. La marca en su brazo estaba reflejada en el espejo, pero estaba acompañada por una figura oscura que la observaba desde el otro lado del cristal. La figura se movió lentamente, imitando cada uno de sus movimientos con una precisión perturbadora. De repente, la figura comenzó a agitarse violentamente, y el espejo se distorsionó, como si una fuerza invisible intentara atravesarlo. La figura emergió del espejo con un rugido gutural, tomando una forma humanoide pero grotescamente deformada. Su piel estaba cubierta de cicatrices y marcas similares a la que tenía Lily. El ser se lanzó hacia Lily, sus ojos vacíos llenos de odio y desesperación. Lily retrocedió, y en un instante, la figura estaba a su lado, susurrando en su oído con una voz rasposa y distorsionada. «Eres una de nosotros ahora. La marca es solo el comienzo». El dolor nunca termina con horror. Lily sintió cómo la marca en su brazo se extendía, formando un patrón oscuro que subía por su cuello y rostro. La figura comenzó a absorber el dolor y el miedo que Lily había sentido, transformándolos en una energía oscura que la envolvía. La mansión comenzó a desmoronarse a su alrededor, como si estuviera siendo devorada por la misma oscuridad que ella había liberado. Lily, ahora atrapada en la habitación junto con la figura que había surgido del espejo, se dio cuenta de que la mansión no solo estaba condenada por su maldición, sino que ella misma había sido marcada para convertirse en parte de esa maldición eterna. El ser oscuro se acercó a ella, y con una risa cruel, la marcó con una última cicatriz, sellando su destino. La realidad comenzó a desvanecerse, y Lily fue consumida por una oscuridad implacable. El grito de Laura y el lamento de las almas atrapadas se convirtieron en un eco distante, mientras Lily se perdía en un vacío interminable, atrapada en una prisión de tormento eterno. Claro, aquí tienes la sexta y última parte de la historia, cargada de terror y un final impactante. Parte 6. El último aliento del abismo. La oscuridad era total y opresiva, un vacío que parecía absorberlo todo. Lily, ahora marcada y atrapada en el abismo eterno, se encontraba en un estado de desesperación absoluta. La mansión había colapsado en ruinas a su alrededor, y el mundo exterior parecía un recuerdo lejano y distorsionado. La figura oscura que emergió del espejo la observaba con una satisfacción cruel mientras la oscuridad envolvía su ser. Pero algo en la penumbra comenzó a cambiar. Un resplandor débil y mortecino apareció en la distancia, como un faro en la tormenta. Lily, sintiendo una chispa de esperanza, avanzó hacia la luz. A medida que se acercaba, descubrió que la luz provenía de una antigua bóveda sellada en el fondo del abismo, marcada con los mismos símbolos que su brazo. La bóveda estaba decorada con inscripciones arcanas y runas que parecían pulsar con una energía mística. Lily sintió una extraña atracción hacia el lugar, como si la bóveda ofreciera una posibilidad de liberación. Con esfuerzo, comenzó a descifrar los símbolos, y una revelación escalofriante emergió. La bóveda contenía el corazón de la maldición, una fuente de poder oscuro que había estado alimentando a la entidad durante siglos. Mientras Lily trabajaba en descifrar los símbolos y abrir la bóveda, la figura oscura se acercaba con una lentitud calculada. Su presencia era cada vez más opresiva, y el aire se llenaba de un frío abrumador. Lily, sintiendo la presión creciente, comprendió que debía actuar rápidamente o sería consumida por completo. Finalmente, logró abrir la bóveda. Dentro encontró un antiguo artefacto, una gema negra con un brillo inquietante. La gema era el núcleo de la maldición, el corazón del poder que había atrapado a tantas almas en la mansión. Lily, con una mezcla de terror y determinación, tomó la gema en sus manos.
En ese instante, sintió una oleada de dolor que la atravesaba, como si el poder oscuro intentara defenderse de la pérdida de su fuente de energía. La figura oscura lanzó un grito aterrador, como si estuviera siendo herida. Su forma comenzó a desintegrarse lentamente, y el vacío que la rodeaba parecía tambalearse. Lily, con el corazón acelerado, comenzó a recitar las palabras de liberación que había encontrado en el diario. Su voz temblaba, pero se mantenía firme mientras pronunciaba los antiguos encantamientos. La gema comenzó a brillar con una luz intensa, y el abismo empezó a cerrarse, desmoronándose como si estuviera siendo succionado por la luz. La figura oscura se retorció y gritó en agonía, desapareciendo en un estallido de sombras que llenó el espacio con un eco ensordecedor. Lily, aún sosteniendo la gema, sintió como si una enorme presión se levantara de sus hombros. El abismo comenzó a desvanecerse, y el mundo exterior se hizo visible nuevamente. La mansión, ahora un esqueleto de lo que fue, se derrumbó completamente, las sombras y la oscuridad finalmente disipadas. Pero el precio de la liberación fue alto. Lily, aunque liberada del tormento, quedó marcada por la experiencia. La gema negra se convirtió en un gris opaco y se desintegró en sus manos, dejando solo polvo oscuro. Mientras salía de las ruinas de la mansión, sentía el peso de lo que había enfrentado y la tristeza de las almas que había conocido. La marca en su brazo, aunque debilitada, permaneció como un recordatorio de la batalla y del sufrimiento que había atravesado. Lily se alejó de la mansión, con la certeza de que había vencido a la entidad y liberado a las almas atrapadas, pero a un costo personal inimaginable. El abismo había sido sellado, pero el horror y el trauma seguirían con ella como cicatrices invisibles, recordándole la oscuridad que había enfrentado. Fin. Espero les haya gustado. Suscríbanse.